Tardes, bienvenidos a la clase 5. Esta clase va a ser un poquito más larga dado que el jueves tenemos el control, ¿ok? Para que me disculpen si es que me paso de los 30 minutos que habíamos acordado. Bueno, entonces lo que queremos terminar, ¿no es cierto?, de concluir es por qué es necesario estudiar el crecimiento de largo plazo, ¿no es cierto? Y em, cómo se puede estudiar esto de acuerdo a lo que hablamos, ¿no es cierto?, en las clases anteriores. Entonces, los factores que producen el crecimiento de largo plazo no son los mismos, ¿no es cierto?, que generan las fluctuaciones. En el corto plazo el producto se mueve mayormente por fluctuaciones de demanda, y para crecer, ¿no es cierto?, en el largo plazo nos sirve intentar mover la demanda de la economía, dado que, ¿no es cierto?, en el largo plazo los movimientos de la demanda solo afectan el nivel de precios. Y por supuesto entender los factores que mueven el sector productivo de la economía, por supuesto que puede ayudarnos a entender, ¿no es cierto?, eh, cómo, ¿no es cierto?, lograr que países que son pobres, ¿no es cierto?, no sean tan pobres como son, cómo pueden lograr una mayor producción, de qué forma pueden tener, ¿no es cierto?, una menor tasa de desempleo, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, aquí, ¿no es cierto?, lo que tienen que notar es que se divide la teoría, ¿no es cierto? Acá lo que les dicen, ¿no es cierto?, esto es que los factores que producen el crecimiento en el largo plazo no son, ¿no es cierto?, los mismos que generan las fluctuaciones, o sea, los ciclos económicos, ¿sí? Entonces, la teoría separa esto, ¿no es cierto? Y hay mucha gente que se dedica a estudiar los ciclos económicos y otra gente que se dedica a estudiar el crecimiento, ¿no es cierto? Muchas veces de la mano, ¿no es cierto? Ok, entonces algo que se suele preguntar, ¿no es cierto?, es cómo crecer o sea, crecer un poco más hace la diferencia en el largo plazo, por supuesto, y cómo, ¿no es cierto?, se puede duplicar el ingreso per cápita de cada uno, ¿no es cierto?, de los habitantes del país, ¿no es cierto?, si se crece al 2 o al 3%. Entonces, una forma de verlo, ¿no es cierto?, si yo quiero saber en cuánto tiempo, ¿no es cierto?, se duplica ese producto, es simplemente tomar mi producto, ¿no es cierto?, saber a qué tasa tengo que crecer, ¿no es cierto?, y en cuánto tiempo, ¿no es cierto?, eso me demora, ¿no es cierto?, que se haga, ¿no es cierto?, tu producto el doble. Eso simplemente ustedes toman, esta es la ecuación importante, esto es lo que había que pensar, ¿no es cierto?, cuando esto se descubrió. Y, ¿no es cierto?, toman el logaritmo de esto y les va a dar, ¿no es cierto?, cuánto tiempo, ¿no es cierto?, se demora un país en crecer a cierta tasa en que su producto per cápita sea el doble. ¿Ok? Bueno, acá tienen algunos ejemplos que ustedes pueden desarrollar. Siempre es bueno que vayan haciendo todos estos ejemplos, ¿verdad? Y, por supuesto, ¿no es cierto?, hay algunas fórmulas que tienen que comprender, ¿no es cierto? Siempre es mejor comprender lo que estoy haciendo más que aprendértelo de memoria, ¿no es cierto? Entonces acá lo que estoy diciendo es simplemente cuánto tiempo, ¿no es cierto?, me demoro creciendo a una tasa G, ¿no es cierto?, que mi producto sea el doble. Eso es lo que estoy diciendo con esa ecuación, ¿ok? Entonces el contenido para esta clase, lo otro me queda un poco en el tintero, por eso lo pasé al principio, ¿no es cierto?, es que el mundo antes del crecimiento y el crecimiento del mundo moderno, esos son dos tópicos que vamos a ver y simplemente lo vamos a ver con hechos estilizados, ¿ok? Mostrar algunos gráficos, cómo era, eso pienso hacerlo un poco rápido. Ustedes pueden verlo, ¿no es cierto?, en sus casas, lento, qué me quiere decir cada gráfico, todo eso. Lo que me importa, ¿no es cierto?, sobre todo en esta clase, es ver, ¿no es cierto?, la contabilidad del crecimiento y, por supuesto, ¿no es cierto?, el tan ansiado modelo. Vamos a empezar con un modelo fácil donde vamos a tomar supuestos que ya tomamos en otras clases, como que no existe gobierno, como que es una economía cerrada, ¿no es cierto?, para poder tener algunas conclusiones de cómo, ¿no es cierto?, se crece, para luego, ¿no es cierto?, ir a los ciclos y todas esas cosas, ¿ok? Entonces, miren, voy a bajar acá. eh, Entonces, el mundo antes del crecimiento, el hecho utilizado número uno es que antes de la revolución industrial, recuerden, ojo, el 800, ¿no es cierto?, Eh, los estándares de vida, ¿no es cierto?, variaron poco en tiempo, ¿no es cierto?, o sea, a través del tiempo y a través de los países, ¿no es cierto?, bastante constante. Holanda quizás creció un poco más, pero miren Italia, ¿no es cierto?, Inglaterra, hasta acá, ¿no es cierto?, ya cuando se empezó a desarrollar, empezó a despegar un poco, pero no más que eso, no hubo un gran cambio, ¿no es cierto?
Ahora, en el crecimiento, en el mundo moderno, ¿no es cierto? Vamos a ver el hecho número 2, ¿no es cierto? A partir de la revolución industrial, ¿no es cierto? Miren lo que empieza a suceder, ¿no es cierto? El ingreso per cápita empieza a aumentar sostenidamente, ¿no es cierto? Esto es mundial, ¿ah? Bueno, entonces, ¿qué pasó con esto? ¿Cómo pasó? Existen, ¿no es cierto?, diferencias dispares de esto, del crecimiento a través del mundo. Entonces vamos a ver algunos, qué sucedió desde el 1950 hacia adelante con los países, ¿no es cierto?, de nuestra región. Por ejemplo, Argentina, ¿no es cierto?, tuvo periodos que tienen prolongado y sostenido crecimiento, ¿no es cierto? Pues que Argentina, ¿no es cierto?, fue uno de los países desarrollados en algún tiempo, ¿no es cierto? Brasil también tuvo un sostenido, ¿no es cierto?, crecimiento y también prolongado a través del tiempo, grande, ¿no es cierto? Uruguay también, y por supuesto, ¿no es cierto?, nuestro querido país, ¿sí? Ahora bien, hay otras experiencias, ¿no es cierto?, como de crecimiento, también Argentina, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, hay experiencias de estancamiento, como lo es Bolivia, ¿no es cierto?, desde 1950, ¿no es cierto?, hasta el 2000, no sé, 8, 9, qué sé yo. Claro, hace algún tiempo, ¿no es cierto?, Bolivia ya empezó a despegarse con políticas, ¿no es cierto?, de estatización y todo eso que sería bueno analizar en algún momento, ¿sí? Ok, entonces, el hecho estilizado número 3, ¿no es cierto?, es que las diferencias, por supuesto, que ¿no es cierto?, eh, cuando ya explota, ¿no es cierto?, la revolución industrial, las diferencias en el ingreso per cápita se empiezan a notar, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver a Venezuela, ¿no es cierto?, Chile, ver Estados Unidos, ¿no es cierto?, el Reino Unido, Francia, Corea, todo eso, ¿no? Otro hecho estilizado, creo que así me puedo subir, ¿no es cierto?, la inversión. Bueno, la correlación entre inversión y producto per cápita es bastante tenue, ¿no es cierto? No es que podamos decir que existe una relación completamente positiva, ¿no es cierto? Bueno, hay una correlación negativa, por supuesto, entre crecimiento de la población y producto per cápita, es como un poco obvio, ¿no es cierto? Sí, yo lo considero bastante obvio, ¿no es cierto? Si aumenta eh, mi población debido, ¿no es cierto?, más individuos, em, esa tortita, ¿no es cierto?, esa plata, y por supuesto que tiene que ser siempre un poquito más chico para cada uno si es que no produce de la forma correcta, ¿no es cierto? Un hecho estilizado, el número 6, ¿no es cierto?, es que no existe correlación eh, a nivel de países, ¿no es cierto?, entre producto per cápita y crecimiento. Y un hecho utilizado, número 7, recuerden que estamos en el crecimiento moderno, es que los países ricos tienden a converger, ¿no es cierto?, a niveles de ingresos altos, ¿no es cierto? O sea que eh, un país rico, ¿no es cierto?, un país que empieza a producir harto, ¿no es cierto?, que se empieza a hacer eh, cada vez más rico, ¿no es cierto?, va a converger a niveles de ingresos altos. Eso es como el salto al desarrollo y todas esas cosas, ¿no es cierto?, que vamos a explicar en algún minuto. Entonces, ¿qué es lo importante? O sea, lo importante, ¿no es cierto?, un resumen bien variado, bien fácil, ¿no es cierto?, es que antes de 1800 eh, los estándares, ¿no es cierto?, de vida variaron poco, ¿no es cierto? Recuerden el gráfico, casi muy constante, ¿no es cierto?, en el tiempo y países. A partir, ¿no es cierto?, del 1800, el ingreso per cápita, ¿no es cierto?, empieza a aumentar sostenidamente y empiezan a haber diferencias, por supuesto, en este ingreso per cápita. La relación entre inversión y producto es bastante tenue, ¿no es cierto? Hay una correlación negativa entre crecimiento de la población y producto per cápita. No hay correlación entre producto per cápita y crecimiento, y los países ricos, ¿no es cierto?, por supuesto, tienden a converger a niveles de ingresos altos. Ok, por fin, ¿no es cierto? Por fin, ¿no es cierto?, están ansiados lindos modelos que nos van a permitir entender, ¿no es cierto?, las razones que causan para esta clase el crecimiento, ¿no es cierto? Luego ya eh, vamos a ir, por supuesto, ¿no es cierto?, viendo qué modelos nos pueden explicar los ciclos, ¿no es cierto?, de inflación y todas esas cosas que son muy importantes. Entonces, lo que vamos a partir haciendo es descomponer el crecimiento de la economía entre la acumulación de factores productivos. Nosotros, en un modelo bien simple, vamos a tener capital y trabajo.
¿no es cierto? Y el crecimiento de la productividad, ¿no es cierto? Que es como el crecimiento tecnológico. Entonces, ¿qué dice la evidencia, ¿no es cierto?, a partir de lo anterior, ¿no es cierto? Sugiere que al menos, ¿no es cierto?, 2/3 del crecimiento de los países, ¿no es cierto?, se debe al crecimiento de la productividad, ¿no es cierto?, un cambio de tecnología. Luego de eso, ¿no es cierto?, vamos a introducir un modelo que nos sirve, ¿no es cierto?, para racionalizar la evidencia de todo lo que hemos visto anteriormente. Y el hecho, ¿no es cierto?, que gran parte se explique, ¿no es cierto?, por el progreso tecnológico o el crecimiento de la productividad, como queréis llamarlo, ¿sí? Entonces, mira, algo importante es decir o pensar, ¿no es cierto?, por qué crecen los países. Bueno, entonces, vamos a mostrar, ¿no es cierto?, en esta clase que en el mediano plazo los países crecen simplemente por dos razones. Una, ¿no es cierto?, por acumulación de factores productivos como trabajo, capital físico, capital humano y, por supuesto, progreso tecnológico, ¿no es cierto? Entonces, el enfoque que vamos a estudiar ahora, ¿no es cierto? Esto sirve para medir, ¿no es cierto?, la contribución de cada factor que se considera en el modelo y se conoce como contabilidad del crecimiento y por supuesto fue introducido en la década de 1950 por el premio Nobel em, Robert Solow, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo pensó? En un macro, en un marco, no macro, ¿no es cierto? En un marco conceptual consideró una función, ¿no es cierto?, de producción para esta economía, una función, ¿no es cierto?, Cobb-Douglas, donde, por supuesto, acá va a ser el stock de capital, L, ¿no es cierto?, va a ser los trabajadores y la economía, y ya, ¿no es cierto?, va a ser la productividad total de los factores, ¿sí? Tú lo puedes pensar como un cambio en tecnología, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede con esto? Mira, vieron, ¿no es cierto?, no todos solo en ese tiempo que tú, ¿no es cierto?, a partir de los datos que se generaban, ¿no es cierto?, en los países, tú puedes obtener el capital, tú puedes obtener el trabajo, pero esto se hacía muy difícil obtener la productividad de los factores, ¿no es cierto?, dado que esta no es observable. ¿Ok? Entonces, ¿cómo, de qué forma la calculabas? O de qué forma podías obtenerla? ¿Sí? Entonces él se dio cuenta, ¿no es cierto?, que era muy fácil, ¿no es cierto?, que cómo se puede, eh, cómo podríamos calcular la productividad. Bueno, fácil, ¿no es cierto? Despejas de la ecuación anterior eh, K y L, ¿no es cierto? Y bueno, puedes obtener el avance tecnológico, ¿no es cierto?, o la productividad que se conoce como residuo de Solow. Y, ¿no es cierto?, esto tiene un supuesto valiosísimo detrás, ¿no es cierto?, que tú supones conocido alfa, ¿no es cierto? Entonces, eh, si estuviéramos en un semestre normal, por supuesto, nosotros tendríamos que hacer una tarea, ¿no es cierto?, en Excel, donde yo les pasaría, ¿no es cierto?, datos del trabajo, datos del capital, ¿no es cierto?, que está lleno de datos, y ustedes tendrían que simular, ¿no es cierto?, ese valor eh, para muchos alfas, ¿no es cierto?, variándose alfa. Eso sería un trabajo bonito, después los tendrían que graficar, ¿no es cierto? Aquí lo importante es que ustedes entiendan que, claro, despejó de la ecuación que él propuso, ¿no es cierto?, que es una Cobb-Douglas, ¿no es cierto? Pero, ¿no es cierto?, todavía se supone conocido alfa y, ¿no es cierto?, uno menos alfa, o sea, se conoce alfa, ¿verdad? Entonces, miren, ¿cómo, ¿no es cierto?, se descompone el crecimiento, ¿no es cierto? ¿Qué cosas afectan a mi crecimiento? Positivamente, ¿no es cierto? O quizás negativamente, veamos, ¿no es cierto? Para desconocer el crecimiento, simplemente, dado que nosotros teníamos, lo voy a poner por acá, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, es igual a A por K, ¿no es cierto?, elevado a alfa, por L elevado a 1 menos alfa. Bueno, simplemente aplico el logaritmo y eso me permite separar, ¿no es cierto?, cada una de esas variables, ¿no es cierto?, y consigo lo que está en 2, ¿no es cierto? Entonces, si yo diferencio esa función, ¿no es cierto?, yo logro aproximadamente lo que está acá, ¿sí? Entonces, ¿qué explica, ¿no es cierto?, el crecimiento? Bueno, se explica, ¿no es cierto?, en primer lugar por la acumulación del capital, por la acumulación del empleo, ¿no es cierto?, y por supuesto, por el residuo de Solow, ¿sí? Ah, perfecto. Entonces, esto, lo que me está diciendo, ¿no es cierto?, si esto yo lo tirara en una regresión, me diría a mí, ¿no es cierto?,
cuánto es, ¿no es cierto?, que cada uno de esas variables, ¿no es cierto?, contribuye a explicar el crecimiento, o el crecimiento que obtengo en cada uno de esos. Bueno, pero nosotros, ¿no es cierto?, Solow, ¿no es cierto?, em, supuso, ¿no es cierto?, que em, el alfa era completamente conocido, ¿sí? Bien. ¿Qué sucede entonces si no se conoce este alfa? Bueno, para poder conocer ese alfa, ¿verdad? Nosotros tenemos que poner otros supuestos sobre nuestra economía, ¿no es cierto? Entonces, para calcular el alfa, se asume, ¿no es cierto?, que los mercados son competitivos, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante? ¿Qué me está diciendo ese supuesto? Bueno, tú te puedes acordar, te acuerdas de intramicro o de intramacro, ¿no es cierto? Lo más importante es que eh, tanto vendedores como compradores, ¿no es cierto?, son tomadores de precio, hay libre entrada y salida, ¿no es cierto?, de firmas, ¿no es cierto?, no hay alguien que regule el precio, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, mira, la función, ¿no es cierto?, habíamos dicho que era una Cobb-Douglas, ¿no es cierto?, y esto tiene la particularidad, ¿no es cierto?, que la fracción del producto que se lleva, el capital y el trabajo, son alfa y 1 menos alfa. Entonces, una tarea, ¿no es cierto?, algo muy importante, es cómo, dado, ojo, muy, muy sencillo, lo tienes que pensar solo un poquito nomás. Dado que tú tienes una función Cobb-Douglas, ¿no es cierto?, que tú conoces, ¿sí? Y, ¿no es cierto?, tú lo que quieres, ¿no es cierto?, es maximizar, supongo, ¿no es cierto?, tu producción. Tú puedes llegar de alguna forma a obtener ese alfa y ese 1 menos alfa, ¿sí? Eso es importante que pienses cómo tú puedes lograr estas ecuaciones que están acá, ¿sí? Bueno, entonces esto me permite calcular alfa y 1 menos alfa. ¿Por qué? Bueno, porque las cuentas nacionales, ¿no es cierto?, entregan una buena información relativa a las remuneraciones de los trabajadores. Esto es, 1 menos alfa sería remuneraciones, ¿no es cierto?, partido en pi. Ah, ¿por qué? Bueno, porque cada uno de los bienes de nuestra economía, ¿no es cierto?, están evaluados a un precio y cada uno, ¿no es cierto?, de los trabajos también tienen un sueldo y esto me permite tener uno menos alfa. Eso implica, ¿no es cierto?, que también, por supuesto, voy a tener alfa y eso me va a permitir saber cuánto es mi tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. No se te olvide, piensa, esto es muy micro, ¿sí? Solo que agregado para poder obtener esto. ¿Cómo obtengo eso? Perfecto. Mira, ¿cómo, ¿no es cierto?, es el modelo de Solow? Bueno, antes que Solow publicara su teoría de crecimiento en 1956, ¿no es cierto?, los economistas creían que la clave del crecimiento, ojo acá, era la acumulación del capital físico, ¿sí? O sea, inversión, capital, ¿no es cierto? Obvio que eso parece una idea razonable porque alguien que no es economista, ¿no es cierto?, podría pensar, ¿qué podría pensar? Ya, bien. Supongo que pensaron como economista, ¿no es cierto?, lo que se le enseñó en intramicro a micro, podría pensar que al tener eh, capital acumulado, ¿no es cierto?, si tengo dos máquinas produciendo, compro otra, se podría pensar que en el futuro, ¿no es cierto?, voy a empezar a producir más. Ok, eso, ¿no es cierto?, según Solow, era, ¿no es cierto?, una visión muy equivocada, porque más capital físico no implica, ¿no es cierto?, que en el largo plazo se crezca más. ¿Por qué? Bueno, porque si tú te recuerdas, ¿no es cierto?, de las funciones de producción, voy a bajar para... Bueno, si tú te recuerdas de las funciones de producción que te enseñan, ¿no es cierto?, en intro, micro, micro, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, eh, funciones de producción que tienen una parte, ¿no es cierto?, de rendimientos marginales crecientes, pero hay otra muy importante que tiene rendimientos marginales decrecientes, que es la que considera Solow, ¿no es cierto? Entonces, a menos que cambiemos todos los factores productivos a la vez, el aumento de solo uno de ellos, ¿no es cierto?, que en este caso es el capital, voy a subir un poco después cuando hable de eso, es cada vez menos productivo. Perfecto. O sea, que si yo aumento el capital, pero los otros, no sé, acuérdate que a ti te hablaron de trabajo y capital, si yo, ¿no es cierto?, muevo solo uno, los demás los dejo
fijo, eh, obvio que al aumentar uno, ¿no es cierto? Cada vez que ingrese uno más, me va a dar, ¿no es cierto?, menos producción, ¿sí? Entonces, acá, ¿no es cierto?, hay un ejemplo. La primera máquina adicional es muy productiva, por supuesto, pero una máquina más, cuando cada trabajador opera ya, ¿no es cierto?, 50 máquinas no será muy eficiente, ¿no es cierto? Y acá lo que te está diciendo es que agregar y agregar máquinas tiene un máximo, ¿sí? O, ¿no es cierto? Más que un máximo, te está hablando de que cuando tú empiezas a agregar, cada vez que tú agregas, eso te produce cada vez menos, ¿no es cierto? Tu agregada es positiva, pero es decreciente, ¿ok? Entonces, ¿cómo es posible, ¿no es cierto? Entonces, dado que aumentar, ¿no es cierto?, los factores productivos no me permite, ¿no es cierto?, tener un crecimiento a largo plazo, entonces, ¿cómo es posible que los países crezcan a largo plazo? Bueno, Solow, ¿no es cierto?, un hombre muy bacán, ¿no es cierto?, premio Nobel, notó que el ingreso per cápita de Estados Unidos había, ¿no es cierto?, crecido sostenidamente 2% por año, ¿no es cierto? ¿A qué se debió esto? Bueno, se debió al avance tecnológico, ¿sí? El avance tecnológico me permite, ¿no es cierto?, tener un crecimiento sostenido, ¿no es cierto?, y eh, a través del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, algunos de los, bueno, no algunos, sino que el core, ¿no es cierto?, de esto, los principales elementos del modelo son que existe una economía cerrada, no existe gobierno, acuérdense que eso ya lo hicimos, ¿no es cierto? No hay exportaciones ni importaciones, ni tampoco hay gasto, entonces si tú te recuerdas, ¿no es cierto?, la fórmula mágica, ¿no es cierto?, I sub t va a ser igual a C más I, ¿no es cierto?, más G, más qué, más X, ¿no es cierto?, menos M. Y lo que te está diciendo es que esto es cero y esto es cero. Por supuesto, entonces, ¿no es cierto?, que el equilibrio macroeconómico te queda como que el producto es igual a tu crecimiento, o sea, es igual a tu consumo más tu inversión. Y, por supuesto que tú sabes, ¿no es cierto?, que ahorro siempre es igual a inversión, pero también se obtiene de que I sub t, ¿no es cierto?, si es lo que la plata, ¿no es cierto?, que tú tienes, ¿no es cierto?, menos tu consumo, es ahorro, ¿cierto? Y ese ahorro, ¿cierto?, tiene que ser igual a inversión, ¿sí? Entonces, detrás de esto hay un modelo, o sea, hay un modelo dinámico, ¿no es cierto?, de acumulación de capital. Entonces, tu capital, ¿no es cierto?, en el periodo siguiente va a ser simplemente lo que inviertes en el periodo anterior, más, ¿no es cierto?, lo que te queda de capital del periodo anterior con una tasa de depreciación delta, ¿cierto? Donde ese delta, ¿no es cierto?, puede ser cero o puede ser 1. O sea, se deprecia totalmente o no se deprecia nada, ¿sí? Ojo que pertenece a este intervalo, ¿sí? Ojo con eso. Entonces, la tecnología, ¿no es cierto?, para este modelo va a ser, ¿no es cierto?, uno, la producción se realiza con trabajo de capital, un modelo sencillo, ¿no es cierto? Y dos, tecnología, ¿no es cierto?, presenta dos cosas, retornos constantes a escala y B, rendimientos marginales decrecientes a cada factor. ¿Qué quiere decir eso? Si tú te recuerdas, ¿no es cierto?, retornos constantes a escala, ¿cierto? Simplemente tú multiplicas por lambda, lo más fácil, ¿no es cierto? Si tú multiplicas por lambda, tu función de producción, ese lambda, ¿no es cierto?, te va a quedar igual a 1. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que tenga constantes? Quiere decir que tú, si abres una nueva firma en alguna parte, doblas tu producción, triplicas tu producción, baja tu producción. Ya esas son cosas que tienes que empezar a recordar, ¿ok? Es muy fácil retorno constante de escala. Y rendimientos marginales decrecientes a cada factor, eso sí lo voy a decir, es que si tú derivas, ¿no es cierto?, por cada uno de tus factores, ¿no es cierto?, tanto de K como de L, ¿no es cierto?, positivo, pero es decreciente, ¿cierto? Recuerda que tus cursos de micro tú tenías una función de producción sencilla, donde primero tenías, ¿no es cierto?, rendimientos crecientes, luego decrecientes y luego negativos, ¿sí? Eso es como clave acá. Acá siempre tienes, ¿no es cierto?, decreciente.
Perfecto, mira, vamos con alguna anotación, que es lo que te acabo de decir solamente, ¿no es cierto?, para que se te aclare, ¿no es cierto?, un poco lo que estamos hablando. La función de producción se puede representar de esta forma, de una forma genérica, ¿no es cierto? En este caso, estamos trabajando con una Cobb-Douglas, ¿no es cierto? Perfecto. Dado rendimientos constantes a escala, no sé, ¿no es cierto?, que se multiplica por lambda, ¿cierto? Eso se tiene que mantener así, dado que, ¿no es cierto?, es constante a escala. Perfecto. Y rendimientos marginales decrecientes, ¿no es cierto?, lo que te acabo de explicar. Perfecto. Esas son notaciones y definiciones que tienes que tener, ¿no es cierto?, rápidamente cuando, ¿no es cierto?, te pongan un ejercicio y esto, ¿no es cierto?, te lo escriban. Ah, ya sé lo que me están diciendo. Perfecto. Mira, ¿qué es lo importante de la definición, ¿no es cierto?, de retornos constantes a escala? Es que nos permite escribir la producción, ¿no es cierto?, y capital por, ¿no es cierto?, el trabajo, por el trabajo, ¿no es cierto?, usando que lambda va a ser simplemente 1 partido en el sub t. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque si hago eso, ¿no es cierto?, esto, bueno, primero eso lo hago, ¿no es cierto?, porque voy a tener un producto per cápita, y ese producto per cápita, al fin y al cabo, mi función de producción, ¿no es cierto?, me va a quedar solamente dependiendo de uno de los factores, que es el factor de capital. ¿Sí? Eso me va a ayudar bastante para lo que viene. Pero ¿cómo se hace? Eso es lo importante ahora, ¿no es cierto? ¿Qué tenía? Tenía que lambda, ¿no es cierto?, era igual a I sub t, eso era igual a, por F, por lambda por K sub t, ¿no es cierto?, por lambda por L sub t. Perfecto. Bueno, pero lambda, al fin y al cabo, ¿no es cierto?, nos dicen que es 1 partido en L sub t, entonces esto me va a quedar partido, ¿no es cierto?, en L sub t. Perfecto. Y eso va a ser igual a ¿qué? A por F, ¿no es cierto?, por K sub t, partido en L sub t, y esto me va a quedar 1, ¿no es cierto? Bueno, súper. ¿Por qué? Que esto, ¿no es cierto?, me va a quedar eso. Y sub t chiquitita, para que se entienda que es chiquitita, lo dejarás así, perdón, porque es per cápita, será igual a ¿qué? A, ¿no es cierto? Mira, si tú te das cuenta, esto lo voy a hacer acá, ¿no es cierto? Simplemente tener un K chiquitito, ¿no es cierto? Y esto es tener 1. Bueno, pero tú sabías que esa función, al fin y al cabo, era K sub t elevado a alfa por L sub t, ¿no es cierto?, elevado a 1 menos alfa. Ah, perfecto, perfecto, pero este es 1. Esto es 1, así que chao, 1, ¿sí? Y solo te va a quedar dependiendo de K sub t, ¿no es cierto? Perfecto. Esto también te va a quedar, ¿no es cierto?, así, pequeño. Perfecto. Entonces todo te queda per cápita ahora, y ahora vamos a hablar solamente de per cápita. Eso es lo importante, ¿no es cierto? Entonces, bueno, te lo acabo de dibujar. No me acordaba, ¿no es cierto?, que lo tenía acá, que por rendimientos marginales decrecientes, ¿no es cierto?, cuando aumenta el capital por trabajador, aumenta el producto, ¿no es cierto?, per cápita por trabajador, pero por supuesto cada vez menos, porque tiene, ¿no es cierto?, rendimientos decrecientes. ¿No es cierto? Perfecto. Entonces, mira, si un país, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, tiene un capital de K sub 0, ¿no es cierto?, va a tener un producto de I sub 0, por supuesto. Este es el punto que está acá, ¿no es cierto? Y esta es tu función, ¿no es cierto? Ok, pero mira, los avances tecnológicos, ¿no es cierto?, te van a permitir, ¿no es cierto?, que con ese K sub 0, cuando este A aumenta, te va a permitir, ¿no es cierto?, tener un producto per cápita I sub. Perfecto. Entonces, lo que hace crecer, ¿no es cierto?, mi producto, ¿no es cierto?, es un avance tecnológico. ¿Ok? Mira, como hablamos hace un rato, esto tiene una dinámica, ¿sí? Pero esta dinámica, a mí también, ¿no es cierto?, me gustaría llevarla a que sea per cápita. Entonces, el producto per cápita, que es lo que vimos anteriormente, es el producto, ¿no es cierto?, y sub t per cápita. Así que le pongo una rayita, ¿no es cierto?, que será solo eh, si el capital per cápita aumenta. Por supuesto, porque dijimos, ¿no es cierto?, que
ese producto per cápita, ¿no es cierto? Ahora iba a depender solamente, ¿no es cierto?, función, ¿no es cierto?, de el capital per cápita. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesito saber? Es cómo se mueve mi capital per cápita, ¿cierto? Por lo tanto, la dinámica del modelo está determinada por el capital. Sí, verdad, súper. Y habíamos dicho, habíamos descrito anteriormente cómo era esa dinámica, ¿no es cierto? El capital que voy a tener el próximo periodo va a ser igual a la inversión, sí, a la inversión de este periodo, ¿no es cierto? Más em, la depreciación, ¿no es cierto?, que tiene el capital en el periodo anterior. Bien, pero esto lo quiero a per cápita. ¿Cómo lo llevo a per cápita? Bueno, primero, ¿no es cierto?, voy, ¿no es cierto?, a dividir todo por L sub T, porque son los trabajadores, ¿no es cierto?, que es lo mismo que hicimos anteriormente. Esto lo hago porque te quiero explicar solamente un punto que te deberían haber explicado en tus ramos de matemática, ¿sí? Y no quiero que se confunda, ¿ok? Bien, ¿qué tengo acá? Pum, per cápita, ¿sí? Temas 1. Per cápita, acá tengo per cápita. Oye, pero acá ¿qué tengo? ¿Tengo per cápita? No, no tengo per cápita. Entonces, lo que hago es multiplicar un 1 imaginario, ¿sí? O sea, L sub T1 partido por L sub T1. Por, ¿no es cierto? Porque este al fin y al cabo es 1, ¿no es cierto? Por K sub T más 1 partido en L sub T, ¿cierto? Entonces, logro esto acá y esto va a ser una tasa de crecimiento de la población. Esto, ¿no es cierto?, va a ser un K chiquitito porque es per cápita. Esto va a ser I per cápita y esto va a ser K per cápita. Perfecto. ¿Y qué estamos asumiendo? Que la población crece una tasa N, ¿sí? Bueno, ¿qué tienes que asumir ahora? Bueno, oye, cuando yo digo asumo, son supuestos que el modelo, ¿no es cierto?, le conferimos al modelo para que pueda ser explicado. Entonces, ¿qué vamos a asumir ahora? Vamos a asumir que el ahorro, ¿sí?, va a ser igual a una fracción, ¿no es cierto?, fija del ingreso. ¿Cómo fija? Claro, fija. Esto yo lo fijo, ¿cierto? Oye, voy a ahorrar 0,1% del 10% de todo, ¿no es cierto?, mi ingreso. No, no, ¿sabes qué? En este periodo voy a ahorrar el 0,2. Fijo, ¿sí? Fijo. Y por supuesto estoy diciendo que es fijo para todo periodo, obviamente. Lo estoy tratando de graficar, ¿no es cierto? Cuando digo 0,1, 0,2 es que voy a poner una tasa. Ok, eso estoy diciendo. Bien, perfecto. Oye, mira, entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, simplemente hacer lo mismo, ¿no es cierto? Quiero mi ahorro chiquitito, per cápita. Esto es mi per cápita, pero ese I per cápita yo ya lo conozco, ¿no es cierto? Es A por F de K sub T chiquitito, ¿cierto? Porque es per cápita. Bueno, ese es un supuesto, el supuesto del ahorro que tiene este modelo. Bueno, entonces si yo mezclo, ¿no es cierto?, tanto la ecuación que tenía arriba, ¿no es cierto?, que me definía mi dinámica, como la función que tengo abajo ahora, ¿no es cierto?, que me define mi ahorro, yo sé, por los supuestos, ¿no es cierto?, del modelo, que en el equilibrio, ¿no es cierto?, macroeconómico, implica que el ahorro, ¿no es cierto?, tiene que ser igual, ¿no es cierto?, idéntico a la inversión. Bien, ya tengo la inversión arriba, despejo, ¿no es cierto? Tengo mi ahorro abajo, ¿cierto? También, ¿no es cierto? Pongo como ustedes quieran. Si quiero pasar la inversión hacia arriba, el ahorro hacia abajo, ¿no es cierto? Ustedes tienen que ver cuál es la forma, ¿no es cierto?, en que esto, ¿no es cierto?, te resulta y te da, ¿no es cierto?, cómo yo puedo obtener el equilibrio, ¿no es cierto?, de la economía. Entonces, por lo que cambio del stock del capital, ¿no es cierto?, se puede escribir de esa forma. Perfecto. Miren, dada la ecuación, ¿no es cierto?, que tenemos anteriormente, nosotros nos gustaría, ¿no es cierto?, tener algún tipo de equilibrio. Entonces, por mientras, ¿no es cierto?, para resolver el modelo, nos vamos a basar en un estado estacionario. En el estado estacionario, ¿no es cierto?, todas las variables relevantes son constantes. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿cuál es mi variable relevante? La única variable relevante, ¿no es cierto?, que tengo ahí es K, ¿sí? Por lo que hicimos, ¿no es cierto?, de llevar el trabajo a per cápita, etcétera, 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 y esto nos quedó en puras, ¿no es cierto?, variables pequeñitas.
pequeñitas, ¿no es cierto? Entonces eso hace, ¿no es cierto? Por supuesto, que podamos encontrar un, ¿no es cierto? Equilibrio en base, ¿no es cierto?, al estado estacionario. Entonces, dado que impusimos el estado estacionario, nosotros acá, ¿no es cierto?, teníamos caso t más 1 multiplicado por algo, o no me acuerdo, ¿no es cierto?, por caso t, eso lo pueden ver ustedes. Y si estamos en estado estacionario, ¿qué me está diciendo? Bueno, que k sub t más 1 es igual a k sub ss, y k sub t es igual a ss. Por lo tanto, esto es 0, que es lo que logramos acá, ¿sí? Bueno, esto es fracción de ahorro, esto es lo que obtienen, ¿no es cierto?, por tener estado estacionario. Entonces, ¿qué es lo que vas a lograr? Bueno, tú sabes que esto de acá, ¿no es cierto?, es igual a tu producto, ¿no es cierto? Esta es una fracción de tu producto, y esto, ¿no es cierto?, es k en estado estacionario. Y ahí, ¿no es cierto?, obtienes cómo varía, ¿no es cierto?, tu producto, dado que, dado el capital, ¿sí? Entonces, mira lo que tenemos acá. ¿Qué tenemos? Tenemos que, en estado estacionario, ¿no es cierto?, nosotros vamos a obtener esta línea, ¿no es cierto? Esta es esta recta, ¿sí? Y si yo grafico tanto la fracción del ahorro como, ¿no es cierto?, tu producto, ¿qué es? Fue una buena pregunta. ¿Qué es? ¿Cuál era el equilibrio macroeconómico que, ¿no es cierto?, también se tenía que cumplir? Tenía que cumplir, ¿no es cierto?, que dado que no hay gobierno, ¿no es cierto?, ni tampoco hay, ¿no es cierto?, tampoco hay exportaciones ni importaciones, tú sabes que tu producto va a ser igual a tu consumo, ¿no es cierto?, más tu inversión. Entonces, ¿no es cierto?, ¿qué sabes tú? Bueno, también saben, ¿no es cierto?, que tu inversión es igual a tu ahorro, ¿sí? Entonces, bueno, obvio, ¿no es cierto?, tú sabes que tu producto menos tu ahorro va a ser igual ¿a qué? A tu consumo, que es lo que está acá, ¿no es cierto? Que es esta diferencia de las dos curvas, ¿no es cierto?, que tú acabas de graficar. Perfecto. Bien, se terminó. Este es un ejercicio muy pequeño. No les dejo un ejercicio grande, lo importante es que para la próxima clase del martes, ¿no es cierto?, podamos participar harto. Recuerden que la sección 1 se separa, ¿no es cierto? Algunos tienen clases a las 13:30, los demás tienen clases del grupo 1 al 4, los demás tienen clase de las 14:30, ¿no es cierto? El grupo 5 al 8 y la sección 2 la dejamos igual, ¿sí? Perfecto. Que estén muy bien.